Hola, mi nombre es María Soledad Falabella Luco y les doy la bienvenida a este ciclo de charlas Los Esplendores, organizada por Breno Donoso. Quiero agradecer la tenacidad, la ocurrencia y la generosidad de Breno en invitarme y darme esta oportunidad de dar inicio a este ciclo de charlas llamado Los Esplendores por el motivo de resaltar, de investigar la potencia de la espiritualidad y religiosidad de Gabriela Mistral. Mi charla se basa en un poema que está en la mitad de su obra inconclusa y póstuma, El Poema de Chile. Este poema se llama ¿A dónde es que tú me llevas? Y mi charla se llama Cultura popular, heterogeneidad y dialogismo en la religiosidad de Gabriela Mistral. ¿A dónde es que tú me llevas? ¿A dónde es que tú me llevas, que nunca arriba ni paras? ¿O es de que nunca tendremos eso que llaman la casa, donde yo duerma sin miedo de viento, rayo y nevadas? Si tú no quieres entrar en hogares ni en posadas, ¿cuándo es que voy a dormir sin miedo a las iguanas? ¿Y cuándo voy a tener cosa parecida a casa? Parece, mamá, que eres la misma venteada. Si no me quieres seguir, ¿por qué no dijiste nada? Yo te he querido dejar empotrerada o en casa y apenas entras por esta te devuelves y me alcanzas. Tienes miedo de las gentes que te dicen bufonadas y en las ciudades te azoran los rostros y las campanas. Es que quiero quedarme contigo y tú nunca paras. Di siquiera dónde vamos a llegar. ¿Es en montañas o es en el mar? Dilo, mamá. Te voy llevando lugar donde al mirarte la cara no te digan como nombre lo de indio patarrajada, sino que te den parcela muy medida y muy contada, porque al fin ya va llegando para la gente que labra la hora de recibir con la diestra y con el alma. Ya camina, ya se acerca, feliz y llena de gracia. ¡Uf! ¡Qué poema!, ¿no es cierto? Para hablar de la religiosidad en Gabriela Mistral elegí ¿A dónde es que tú me llevas?, este poema emblemático del Poema de Chile, porque para mí es en este poema donde está la semilla germinal y al mismo tiempo es el alfa y el omega, podríamos decir, donde comienza y donde termina el sentido religioso de Gabriela Mistral. Cuando digo religioso, me estoy refiriendo a esa cualidad de religar, de volver a vincular a las personas de la comunidad. Religiosidad en este sentido, la estoy tomando, la palabra religiosidad también la estoy tomando pensando en Georges Bataille cuando define el erotismo, y él dice que el erotismo es parte del sentimiento religioso del ser humano, que es algo innato, que es parte de nuestra capacidad de estar en el mundo. En este sentido me acojo a lo que muchos educadores también han rescatado de la infancia, por ejemplo María Montessori, cuando busca, y también Rudolf Steiner, que es tan importante para Gabriela Mistral, que buscan encontrar en el quehacer de la infancia esa capacidad de espiritualidad fundamental que vuelve a unir las cosas en un todo. La religiosidad en Gabriela Mistral se da de esta forma, yo diría, que busca ir hacia lo elemental, hacia lo primordial, que justamente en este poema se manifiesta, yo diría, en los últimos dos versos, cuando dice, ya camina, ya se acerca, feliz y llena de gracia. Esa manera de cerrar el poema, ¿no?, que abre con esta pregunta, ¿a dónde es que tú me llevas?, que nunca arribas ni paras, o sea, no arriba ni para, ¿no?, y dice, ya camina, ya se acerca, feliz y llena de gracia, juntando, como yo decía, esta capacidad de la semilla y a la vez de como el bálsamo, el residuo final, ¿no?, como la resina que queda después
de apretar la semilla y qué es la vitalidad de la semilla a su vez. Estoy pensando aquí en palabras que en castellano no están. En el francés se dice noyau, ¿no? Que es como el cuesco, uy, qué terrible, es que no exista la palabra. Y en inglés kernel, ¿no? Que es el núcleo. Pero núcleo es una palabra que no es tan calientita, no es rica. En cambio, estas otras palabras en francés y en inglés son más generosas con esta idea de volver a lo esencial, y eso esencial que también es donde se concentra la vida. Entonces, lo primero que quisiera decir que para mí la religiosidad de Mistral y su capacidad espiritual también, que tiene que ver con ese afán de hablar de las cosas que son trascendentales y que nos unen y le dan sentido a la vida, se concentra también en un poema que ocurre en un momento de la historia en el Poema de Chile. El Poema de Chile, que es este texto que ella escribe durante toda su vida adulta. Empieza a escribirlo cuando tiene 30 y tantos años, cuando sale de Chile, y donde va dejando registrada su vivencia de estar lejos y a la vez estar tan preocupada por Chile, porque constantemente está revalorando, ¿no? Reevaluando su pensar de Chile, su vivir Chile. Este poema está también en el centro, ¿no? ¿A dónde es que tú me llevas? En el poema. Chile está como en el centro, es un momento donde ocurre algo primordial para la historia del Poema de Chile, que es cuando se revela, ¿no? Ella devela cuál es el destino del niño. Es un niño que ella viene recogiendo de la ruta. Ella viene bajando, ella dice que viene bajando por aires y más aires, ¿no? En hallazgo. Comienza el poema, hallazgo con su llegada a Chile por el norte, llega por un desierto, aterrizando desde la altura, baja hacia Chile, muy distinto es el movimiento que hace Neruda en las alturas de Machu Picchu, que es subir, ¿no? Ella baja y baja a salvar. Ella baja llamada por el grito, ya que hay distintas versiones, porque el libro es un libro póstumo y que no logró terminar, donde ella baja llamada por el grito de una mamá que muere en la ruta del norte, pero al mismo tiempo ella baja llamada por la magia o la fuerza del deseo, su propio deseo, y ya también baja llamada por el grito del niño. Entonces tenemos como la confluencia de energías que la tiran hacia abajo, y baja como una almita en pena, también que está en búsqueda de cerrar su ciclo. Entonces, el ejercicio de escribir este poema también para ella, yo creo que tiene que ver con esa capacidad religiosa de tomar todos estos elementos que tiene jugando sobre su mesa, que tienen que ver con su propio destino, su alma en pena, ¿no? Esta mujer que vaga y que es capaz de, a través del acto de escritura, juntar todo esto y hacer que vaya de pe a pa, ¿no? En unas míseras, entre comillas, 1, 2, 3, 4, 5 estrofas, ¿no? Son estrofas que ocurren de una forma sencilla, que se despliegan en la página sin mucha dificultad y en un lenguaje que es comprensible a todas las personas. Un lenguaje además muy oral y con palabras muy populares, ¿no? Y palabras que son populares no solo en Chile, y eso también porque en Chile no tenemos iguanas, y aquí aparecen las iguanas. Entonces yo creo que también cuando ella está pensando en Chile, es un Chile que es el Chile que habita en ella y que también está filtrado, marcado por su devenir y viajar por el mundo, especialmente México. Yo creo que aquí está muy presente. Cuando pienso en las iguanas pienso en México, en Oaxaca, por ejemplo.
Entonces la religiosidad en Mistral, a mi modo de ver, como la estoy proponiendo leer a partir de este poema ¿Dónde es que tú me llevas?, es una religiosidad que tiene que ver no solamente con juntar cosas, religar estos puntos cardinales que están separados, sino que también un acto performático, transformador de su propia existencia, donde ella es capaz de sanarse, entre comillas, de juntarse como sujeto, de constituirse como sujeto para ir de pe a pa, para ir de ¿a dónde es que tú me llevas? ¿No? La pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Para ella darse la respuesta, ya camina, ya se acerca, feliz y llena de gracia. Quiero detenerme en estos últimos dos versos para hablar también de lo que es la cultura popular y el dialogismo y la heterogeneidad. Y voy a decir brevemente a qué me refiero con cultura popular. Me refiero a que en Gabriela Mistral el tipo de espiritualidad y religiosidad, pensando en que espiritualidad, yo la palabra espiritualidad la asocio mucho más a algo trascendental y que busca el sentido, ¿cómo decirlo? Sí, trascendental e incorpóreo, yo diría incluso, de las cosas, de la vida, del cosmos, y en cambio religiosidad es este afán de juntar, ¿ya? Entonces cuando lo que es interesante aquí, que es la cultura popular chilena, del norte chico, tiene una marcada tradición andina, y esos sustratos andinos en Mistral se pueden ver a través de su animismo, ¿no? Que podemos ver que ella anima la naturaleza, anima las piedras, anima los árboles, anima los animales con ánima humana. O sea, ella toma lo que es su acompañamiento vital de la flora y la fauna y la infunde de vida, o podríamos decir de nueva vida. Y entonces cuando pensemos en la religiosidad popular de Gabriela Mistral, me gustaría destacar la forma en que ella la vive a través de los lugares por donde transita, integrando su capacidad de recorrer la naturaleza. Yo me la imagino recorriendo el Valle del Elqui, recorriendo los campos, caminando a lo largo del río, subiendo montaña arriba, y en ese caminar es que ella va infundiendo de vida a su entorno y generando estos actos de religioso. Entonces la religiosidad en Mistral no es ir a la iglesia, no es ir a hacer un rito vinculada a alguna institucionalidad, sino que es ella en contacto con la naturaleza y luego, ¿no?, el gozar de la caminata, el gozar de salir a la naturaleza, y a la vez es ella poniéndose a escribir y escribir estas líneas que tienen esa capacidad de volver a vincular todo. Entonces cuando dice ya camina, ya se acerca, es que ese acto de caminar por la naturaleza, de salir a largas caminatas y encontrarse desde la soledad también del sí, ¿no? Es una cosa mucho más vinculada a lo ascético, a lo ermitaño, es ese salir a caminar que le permite a ella luego volver, sentarse, escribir y generar este acto que acopla esta energía religiosa y la infunde en la escritura. Obviamente cuando digo que ya camina, estoy pensando también en la caminata de Santa Teresa y en la importancia que tuvieron Santa Teresa y San Francisco para ella, y recalcar ahí el acto fundamental del caminar descalzo, porque ambos son de la tradición descalza. Y caminar descalzo, ¿no?, lo podemos reconocer también en pececitos de niños azulosos de frío, bueno, o que no te digan eso de indio pata rajada. La pata rajada es porque descalzo caminan los niños pobres, caminan las personas del campo que no tienen dinero para los zapatos, que no tienen zapatos.
¿no? Y entonces pata rajada es porque tienen las patas partidas por el frío o por la sequedad del polvo. Entonces, esta es una religiosidad en movimiento que transita, desde donde se puede subir y bajar. Es una religiosidad dinámica e infundida entonces por esto también que es, no quiero decir siguiendo a Antonio Cornejo Polar, pero por ahí va, tiene estas voces andinas. Y ahí obviamente me acuerdo de José María Argueda, los ríos profundos, ¿no? Y de qué forma las piedras aparecen como deidades y infundidas también de vida y de espiritualidad. Entonces, para entrar en el tema de la heterogeneidad, ¿no? Lo lindo que plantea Antonio Cornejo Polar es que la heterogeneidad en América Latina y especialmente él se está refiriendo a la escritura de José María Argueda, tiene que ver con el dolor, por ese choque profundo y traumático entre la oralidad de los pueblos anteriores, ¿no? Que habitan la Abayala y la imposición de la escritura que radica en el encuentro de Cajamarca, ¿no? Donde están los hermanos Pizarro conquistando, ¿no? con el Inca, y el Inca, ¿no? el cura que estaba en este momento le pasa la Biblia al Inca, el Inca le dice la palabra de Dios, el Inca toma la Biblia, se la pone en el oído y no escucha nada y arroja la Biblia y dice, no, esto es una mentira, este Dios no sirve, ¿no? Porque la Biblia no le habla, y ahí empieza la masacre, ¿no? Así empieza la conquista del Perú. Entonces, ese choque entre la letra escrita y la palabra oral, en Mistral tiene muchas distintas aristas. Por ejemplo, el hecho de que ella es autodidacta. Ella fue criada e instruida en el hogar por mujeres que no tenían ningún tipo de título. Sus pasadas por las institucionales educativas, cuando las tuvo, fueron no como alumna regular y rápidamente fue expulsada por el sistema, y cuando logra finalmente entrar, ser aceptada, digamos, por secretaría a la Escuela Normal de La Serena, la expulsan nuevamente por lo que había escrito respecto a la instrucción de las mujeres en la prensa local. Entonces, el encuentro con la escritura de Mistral también es un encuentro raro. No es el encuentro puro, ¿no? de haber sido, de ser una persona criada en una comunidad indígena que de adulta se tiene que empezar a lidiar, ¿no? Con las dificultades de la letra escrita, sino que más bien es un encuentro, yo diría, tensionado por contradicciones que son propias de una vida de la época de Gabriela Mistral, donde la República de Chile estaba, la institucionalidad de Chile, ¿no? Está cambiando de una institucionalidad mucho más basada en la tradición oral a una institucionalidad donde el Estado y la normalización, la normativización de las prácticas y de las instituciones se estaba dando, donde al principio de su vida ella podía convertirse en profesora de Estado sin tener ningún cartón, y al final, a sus 15, 18 años, se le exige el cartón, ¿no? Entonces yo creo que la heterogeneidad de Gabriela Mistral es una heterogeneidad marcada por las contradicciones no idénticas a aquellas que nombra Antonio Cornejo Polar en relación a la escritura de José María Argueda, sino que a las contradicciones propias que le toca vivir al sujeto Gabriela Mistral, que será Gabriela Mistral, porque además estamos hablando de nuestra querida Lucila
la que postula para para entrar al liceo, o sea, a la Escuela Normal de La Serena, es Lucila, no es Gabriela Mistral. Entonces, además, tenemos este personaje en tránsito que tiene esta religiosidad que transita y que además vive en esta disyuntiva, en esta tensión traumática entre la oralidad y la escritura. Y a eso es lo que me refiero cuando digo heterogeneidad. Y luego lo dialógico. Lo dialógico tiene que ver, bueno, me estoy basando en Mikhail Bakhtin, cuando él plantea que en la prosa de Tolstoy aparece una lógica, podríamos decir, se hace carne un paradigma de lógico narrativo, donde solo hay una sola manera, una manera totalitaria, omnisciente de ver la realidad, que sería la del narrador omnisciente, donde las cosas todas se unifican y se congelan en torno a esa sola visión. A contrapunto de eso estaría la novela de Dostoyevsky, por ejemplo, Los hermanos Karamazov o Crimen y Castigo, etc., donde lo que él observa es una complejidad narrativa vinculada a un momento histórico distinto a Ana Karenina, que es la novela a la cual él se refiere, y que donde Dostoyevsky, su gracia es que él deja que emerjan distintos tipos de voces, y estas voces pueden existir en su diferencia. O sea, la página, la escritura, la estructura, la lógica narrativa es capaz de sostener voces que están en desacuerdo entre sí. Hay un diálogo posible y un diálogo que no se unifica en en un cuajo único, omnisciente, totalitario, como sí lo es el narrador en Tolstoy. Entonces, y justamente esto es eso que describe Bakhtin respecto a las novelas de Dostoyevsky, el narrador en Dostoyevsky, es lo mismo que podemos ver en el poema de Chile de Gabriela Mistral, y eso es lo hermoso. Y para mí eso tiene un valor también religioso, porque ella invita la diferencia de las voces a participar en el poema, y es una diferencia de voces que se da en este caso entre una mama y un sujeto que ella recoge, que es este niño que también tiene la dualidad de ser un niño siervo o un niño ángel. Como esto es una obra que aún no está terminada, es una obra que ella se demora muchos años en crear y que muere antes de terminar, entonces no logra cerrarle la identidad al niño. Su constitución de sujeto como personaje, podríamos decir, queda abierta. Y eso lo hace tremendamente fluctuante en el poema mismo. Sin embargo, ¿a dónde es que tú me llevas? Tú ves un niño hecho y derecho parándose como igual, también con un desparpajo frente a la mamá, ¿no? Y le reclama, ¿no? Es un niño con derecho. O sea, si pensamos en los derechos de la infancia, pensemos en el Sename hoy en día y en lo problemático que ha sido para Chile el tema de las niñas, niñes y jóvenes, ¿no? Que la violación a sus derechos humanos ha sido, yo creo que sistemática y sostenida en la historia de la República de Chile. Pensemos en eso. ¿Qué nos dice Mistral cuando instala en el seno de su obra sobre Chile a un niño descalzo, un niño indio patarrajá, ¿no es cierto?, que sufre ¿no?, las bufonadas que le dice la gente en la calle cuando van a las ciudades? Ahí estoy pensando obviamente en la anécdota de poemas a las madres que hace Mistral, que es un libro un conjunto de poemas que ella escribe a raíz de que ve como un hombre blanco
criollo insulta y maltrata a una madre indígena que le está dando pecho a una guaguita, a su guaguita en Temuco en el invierno, y la maltrata, y ella a raíz de eso hace un poemario. Bueno, su compromiso con las personas, con su compromiso de clase social, ¿no? Primero un compromiso de clase, de raza, su compromiso de género, se hacen ver entonces también en esta capacidad dialógica que tiene la poesía, la escritura de Gabriela Mistral, y está en esta relación dialéctica, ¿no?, entre la mamá y el niño, donde el niño se emerge, ¿no? No estamos frente a una relación, podríamos decir, ni edípica, no es edípica, es una relación casi de igual a igual, donde la mamá lo escucha y le dice, oye, pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿No? Podría ser una conversación entre dos amigas o entre dos adultos. Y es donde también la mamá se muestra como una persona vulnerable, como precaria. No es una persona perfecta, omnipotente, es una persona marcada por lo raro, ¿no? Ella le dice, tú nunca arribas ni paras, no tienen casa, ¿no? Si tú no quieres entrar en hogares, ni en posadas, o sea, ella no se detiene, es una mamá que no le brinda techo, ¿no? Duermen a la intemperie, y eres la misma venteada porque no tiene cuerpo, ¿no? Ella dice de sí misma, yo soy solo un hálito. Entonces es una madre, además, que alimenta no a través de la leche, su leche, digamos, son sus palabras. Es una madre totalmente distinta, loca, disidente, rara. Y ella le contesta de igual a igual, le dice, si no me quieres seguir, ¿por qué no me dijiste nada? O sea, ella espera que el niño manifieste su deseo. Yo te he querido dejar, incluso la mamá está dispuesta a soltar, ¿no? Esta no es una madre fijada, ¿no?, en controladora, sino que está dispuesta a soltar. Y apenas entras por estas, ¿no?, empotrerada o en casa, y apenas entras por estas, te devuelvas y me alcances. Y fíjense, ella dice, te he querido dejar empotrerada, o sea, un potrero, o en casa. O sea, el niño pertenece tanto al reino animal como al reino humano. Puedes vivir tanto en el potrero como en la casa. Ahí tenemos la dualidad también del niño que tiene esta identidad difusa y abierta entre lo humano y lo animal, y también ángel, ¿no? El ángel aparece, religiosa, esta capacidad religiosa. O sea, tiene esta dimensión religiosa que también se da en el almita, en la mama alma. Entonces es una almita en pena que también tiene esa cosa religiosa. En el caso del niño también tiene ese aspecto religioso que aquí no se ve en términos de nombrar su identidad, pero en otras partes aparece como ángel. Entonces, este dialogismo hace que la relación de poder no sea esa del amo y el esclavo o de la tríada edípica, ¿no?, donde está donde el niño debe, ¿no?, cortar, matar, castrar, ¿no?, de la madre castradora. Este es otro tipo de relación, y lo que quiero aquí postular es que es una relación, la estoy leyendo, marcada por la lectura de Patricio Marchand, que se basa en el psicoanálisis de María Torok y Nicolás Abraham, para entender la relación madre-hijo como una relación de regalo, del don, donde la madre se baja del pedestal de la omnipotencia y se muestra como una madre finita y fallida, vulnerable y limitada, y le regala la libertad de la autonomía al niño para que se pueda constituir plenamente. Entonces, desde ese punto de vista, es
calza, digamos, decir, si no me quieres seguir, ¿por qué no dijiste nada? Constitúyete como sujeto, es una interpelación. Yo te he querido dejar, yo te he soltado, yo te doy tu libertad. Y tienes miedo, o sea, ella lo contiene porque aún no está listo para, para asumir esa autonomía que ella está dispuesta a darle. Es que yo quiero quedarme contigo y tú nunca paras, ¿no? Ahí está todavía, el niño la necesita. Di siquiera dónde vamos, pero dime para dónde voy, cuándo va a ser, ¿no? Porque ese momento cuando yo llegue, él va a poder tener esa constitución autónoma de libertad. Entonces, cuando ella le dice, te voy llevando al lugar donde al mirarte la cara no te digan como nombre lo de indio patarrajada, sino que te den parcela muy medida y muy contada, bueno, ¿no? Y aquí tenemos que recordar, nuestra querida Gabriela participó del proceso de reforma agraria, o sea, de los gobiernos de reforma agraria de México, vio el potencial modernizador y emancipador que tiene un proceso de reforma agraria y lo propuso desde los años 20 a través de sus escritos de manera sostenida en las cartas a los presidentes que se hiciera la reforma agraria en Chile. Entonces también aquí tenemos el reclamo de que la gente que trabaja la tierra, la gente que la labra, no tienen un canto de tierra. Cuando ella dice en ese poema, en campesinos no tienen un campo de tierra, del mismo poema de Chile, está hablando del canto como canto de cantar la tierra. Ella aquí con el poema de Chile está dando ese canto de tierra, sino que también no tienen un pedazo de tierra, porque la tierra no es de la propiedad de quienes la labran, de los campesinos. Entonces el proceso de reforma agraria para Gabriela Mistral es parte también de esto de la justicia social, del reparto de tierra justo, bien medida y bien contada, ¿no? Y ahí vemos cómo la justicia social en la tierra, ahí vamos entendiendo cuál es la religiosidad que está inscrita en la poesía de Mistral, es esta religiosidad que tiene que ver con la justicia en la tierra, ¿ya? Eso es lo primero. Es una justicia terrenal que tiene que ver con un tema donde hay revolución de por medio. O sea, ella participa del proceso de de los gobiernos revolucionarios mexicanos, escribe a favor del revolucionario sandino. Ella participa también, como puede, de los movimientos antifascistas en Italia, la echan de Italia, ¿no? Mussolini la declara persona non grata. En España habla a favor de la independencia de las lenguas en la península ibérica, la validación y la dignificación del catalán, del el vasco, el gallego, etcétera, y la dignificación de las lenguas de los españoles, si lo queremos, o de los castellanos de Latinoamérica y de las lenguas latinoamericanas como dignas de ser estudiadas, habladas y tomadas en cuenta, por lo cual también entra en conflicto con Unamuno y finalmente también es declarada persona non grata y la echan. Estos dos gobiernos fascistas italiano y español la echan de sus países. Entonces ella vive las consecuencias de este ejercicio político y busca que las cosas cambien en su entorno real. De la misma forma, su poesía está comprometida con promover un proyecto de transformación del reparto de la riqueza y del reparto también de los medios de producción, que la tierra es un lugar donde se produce la vida, donde las personas reproducen su forma, no solamente es el canto de tierra, no es solo el pedazo de tierra para hacer digamos lo que hace David el Curto con el trabajo, digamos, de explotación de la tierra o de extractivismo de la tierra, no, es un canto donde canto es pedazo y canto también es cultura. Entonces, la cultura campesina, la cultura popular, eso es lo que ella busca, que se afiate y que se dignifique para que sea propia, ¿no? Que tenga propiedad. En este momento es una cultura impropia, no es dueña de su canto, no es dueña de su tierra.
Me gustaría cerrar entonces pensando en esto como termina el poema, porque al fin ya va llegando, ¿no?, el anuncio, la cosa profética también, y aquí vemos la religiosidad popular vinculada también al Antiguo Testamento, a ese testamento donde aparecen los grandes arquetipos de la tradición oral judeocristiana, porque al fin ya va llegando para la gente que labra. No, fíjense, estamos hablando de el poema que resuelve, que tiene como yo decía, este meollo, este kernel, esta semilla que es el alfa y el omega del sentido, o sea, del sentido del poema de Chile. Está en este poemita chiquitito donde dice, bueno, el sentido de mi escritura, de mi poema de Chile, de mi pensar Chile, es que llegue para la gente que labra la hora de recibir, con la diestra y con el alma. Entonces es con la diestra, ¿no?, con el lado de una forma correcta, y con el alma. Entonces el alma, la parte espiritual, religiosa, va acompañada de la justicia social. Sin justicia social no hay posibilidad que se haga carne Dios en la tierra, ¿no? La encarnación de lo divino pasa por la justicia social. Ya camina, ya se acerca, feliz y llena de gracia. Y aquí tenemos, entonces yo quería terminar, ya camina, ya se acerca, feliz y llena de gracia. Vemos que esta anunciación es una anunciación muy parecida a la anunciación que ella hace en Hallazgo, al comienzo del poema de Chile, porque vemos que esa felicidad de la gracia ocurre también al comienzo del poema de Chile. Y voy a terminar entonces leyendo el comienzo del poema de Chile, que es donde ella retoma, no podemos ver el sentido de esta felicidad. Hallazgo. Bajé por espacios y aires y más aires descendiendo, sin llamado y con llamada, por la magia del deseo. Ya más que yo caminaba, era el descender más recto, ¿no?, con la diestra y con el alma. Era el descender más recto, ¿no?, más correcto. Y era mi gozo más vivo y mi adivinar más cierto. Y arribo como a la flecha, mi segundo cuerpo, en el punto que comienzan patria y madre que me dieron. Entonces aquí vemos que este arribo, esta capacidad de llegar al final, que es una capacidad feliz y llena de gracia, es una capacidad también de moverse, de caminar, de desplazarse, una capacidad de transitar. Y esa capacidad es gozosa, es plena y es liberadora. Y es liberadora, y fíjense cómo termina: patria y madre que me dieron. Para ella, aquí el concepto que se habla a veces de Mistral es la matria mistraliana. A mí me encanta cómo ella pone patria y madre, ¿no? Patria y madre que me dieron. Para ella su tierra tiene este aspecto dual, donde lo dual hace que sea un todo, ¿no? El alfa y el omega, que junta las cosas, y es religioso. Entonces no es solamente, o sea, como para terminar, se me ocurre que aquí también hay una religiosidad de género, donde lo divino tiene esta cara doble, tiene esta cara de padre y de madre. Eso, yo creo que con eso termino mi charla. Me gustaría decir que en el fondo, al final, con lo que me quedo respecto a la religiosidad en Mistral, mirándola desde aquí, desde a dónde es que tú me llevas, me quedo con esta espiritualidad, esta religiosidad que es tremendamente terrenal, es tremendamente andariega, patiloca, como decía ella, donde son las palabras escritas, su capacidad de escribir, la que le brinda
en la que ella encarna el acto final de su religiosidad. Es cuando escribe que ella participa en el acto religioso. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de su agrado la charla, y nuevamente les recuerdo que esta charla es parte de un ciclo de charlas de Los Esplendores, se llama, organizada por Breno Donoso.